En el episodio de hoy hablaremos sobre un tema complejo y crucial: la guerra contra el narcotráfico en México. Vamos a desglosar los eventos más importantes, los enfrentamientos claves y las capturas de los capos más notorios. Comencemos. Para entender la guerra contra el narcotráfico, primero debemos conocer el contexto histórico. México, debido a su ubicación geográfica, se convirtió en un punto clave para el tránsito y producción de drogas dirigidas a los Estados Unidos. Con el tiempo, esto fortaleció diversas organizaciones criminales en el país. Hey, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa, el Gafe 423 y su compa Plasti, trayéndoles un nuevo episodio. Esperemos que este intro les haya gustado. Esto es lo que se viene con cada episodio. Con cada episodio nuevo de Tras las Líneas, vamos a abordar ciertos subtemas dentro de cada episodio de lo que vamos a hablar. Entonces va a ir para que lo vayan entendiendo cada que ustedes vean este cambio de transición, cuando aparecen imágenes y cuando narramos lo que vamos a platicar. Pues justamente en ese momento es cuando se hace la transición, es cuando vamos a tocar o ya cambiar al siguiente tema. Esperemos que este nuevo formato sea de su agrado, carnal. Y pues algo que quieras decirle así rápido a las personas que nos están escuchando en este nuevo formato de Tras las Líneas. Esperemos les guste, que nos dejen aquí en los comentarios qué tal les parece este nuevo formato de Tras las Líneas, el podcast. Invitarlos también, como les dijimos, que nos dejen sus historias que tuvieron, que tienen, porque creo que todos en México tenemos una historia, Gafe, relacionada con algún acercamiento que tuvimos con los criminales, con una mala experiencia con las autoridades, que nos las cuenten, y antes de empezar estos videos estaremos narrando sus historias. Así es, carnal. Y pues bueno, ya entrando en el tema o en el primer subtema que vamos a bajar aquí a la mesa, es el origen del narcotráfico en México. Porque entendemos, y esto se me hace muy importante, yo hablaba contigo hace unos días cuando empezamos a bajar el nuevo giro al canal. Son más de 18 años de combate contra el narcotráfico aquí en México. Sí, inicia a partir del 2006 a la fecha es cuando se está combatiendo el narcotráfico. Efectivamente, anteriormente, antes del gobierno del presidente Calderón, muchísimo antes, pues sí, ya veían al soldado del ejército mexicano erradicando y yendo a la sierra a tumbar este tipo de flores, más que nada la de la Juana, pero sí, no era muy común, porque eso hay que dejarlo muy, muy claro. No era muy común el que se toparan con estas personas en la sierra y se agarraron a fregadazos. Pero sí pasó, pero eran contadas las veces en un año o 2 años, eran contadas y creo que ni llenaban las dos manos cuando había este tipo de enfrentamientos en la sierra. Entonces, ustedes entienden, y quizá muchos de ustedes empiezan a entender esta guerra a partir del sexenio de Peña Nieto, me atreveré a decir, porque pues yo conozco la edad media o la edad promedio de la gente que está consumiendo mi canal y andan entre los 18 a 20 años. El grueso de ustedes anda entre los 18 y los 20 años. Hay muchísimas cosas que ustedes ni siquiera no recuerdan, y hay otras que ni siquiera saben, que para nosotros fueron momentos impactantes en los cuales pudimos ver o pudimos apreciar cómo estaba de violento el país. Pero para que ustedes comprendan todo lo que está pasando, vamos a ir tocándoles ciertos temas a lo largo de estos episodios, cada episodio que vaya a salir, ciertos temas en específicos de algunas cosas, algunos hechos históricos, hablando de este mundo aquí en México, ya sea con capos, ya sea de enfrentamientos, de tensiones, etcétera, porque tenemos más de 18 años de contenido. Entonces, para poder entrar en este tema, en esta primera sección, los orígenes. ¿Cuál es el origen del narcotráfico aquí en México? Y para esto ahorita Plasti me dice, te voy a dejar callado con algo que quizá desconozcas, una información que quizá desconozcas. Entonces, pues bájala a ver si no me la sabía, dirían por ahí, ¿no? Fíjate, Gafe, yo creía que los orígenes del narcotráfico se remontaban a los tiempos de Caro Quintero, que de ahí para adelante fue cuando se popularizó todo este tema del crimen organizado y de el tráfico de estas sustancias. Pero no, investigué un poco, Gafe, lo desconocía, discúlpeme por desconocer de uno de los pioneros de estas organizaciones, Gafe.
Fíjate que en la investigación dice quién fue Pedro Áviles, mejor conocido como el León de la Sierra. Nacido en 1938 en la Sierra de Durango, don Pedro, como también era conocido, fue considerado el primer narcotraficante que fomentó el trasiego de goma de opio a los Estados Unidos, además de crear conexiones con las mafias de Estados Unidos e Italia. En la historia del narcotráfico en México, Áviles organizó a los campesinos dedicados al cultivo de amapola para extraer la goma de opio, que era transportada a través del corredor Culiacán-Mexicali. Para escalar a nivel internacional y distribuir el opio más allá de la frontera de México, el León de la Sierra contó con apoyo de Benjamín Siegel, alias el Bugsy, un traficante estadounidense que inició su carrera criminal como contrabandista de alcohol durante la Ley Seca, así como Charles Lucky Luciano, integrante de la familia Genovese. En ese entonces, Siegel propuso a Max Grossman, traficante conocido como el Rey del Opio, que trasladaran la mercancía desde México. Fue cuando don Pedro tuvo contacto con los capos que le ayudarían a comenzar su imperio en el narcotráfico, siendo mentor de otros líderes criminales como Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca y Rafael Caro Quintero. A él se le atribuye haberle dado forma a las organizaciones criminales relacionadas al narcotráfico, como se le conoce hoy en día. Áviles Pérez organizó a cultivadores de amapola en Sinaloa, en regiones conocidas actualmente como el Triángulo Dorado, para producir la goma de opio, misma que era vendida en los Estados Unidos y tuvo un gran auge tras la Segunda Guerra Mundial, para aliviar dolores de veteranos, reemplazando a la morfina. El opio cultivado en Culiacán pasaba a Baja California y de ahí conectaba con Estados Unidos. Don Pedro extendió sus operaciones hasta la región fronteriza de Sonora y Tijuana. A lo largo de su trayectoria, el León de la Sierra tuvo a su cargo a los hermanos Arellano Félix, Ventral Leiva, el Chapo Guzmán y Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como el Señor de los Cielos, que continuaron con el crimen organizado en diferentes puntos del país. Su historia terminó el 15 de septiembre de 1978, cuando fue emboscado y abatido por el ejército mexicano, luego de ser desarmado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Su muerte aceleró la formación del Cártel de Guadalajara, antecesor del Cártel de Sinaloa. Pues no, güey, no me lo sabía ese dato, es bastante impresionante. No lo sabía quizá por el desinterés, porque hay que ser muy sinceros. Yo la neta tengo poco y tengo menos de 4 meses, 3 meses, como unos 3 meses que empecé a abordar temas más detallados ya sobre lo referente al narcotráfico aquí en México. Porque pues anteriormente, a partir del 2011 a la fecha, pues era algo que vivíamos como el día a día. Ya no me importaba mucho como meterme en tantas cosas del pasado más que lo que tenía que saber. Pero no, o sea, yo la neta sí me desconocía que existía esta persona, el León de la Sierra, si mal no recuerdo, algo así comentaste, pero desconocía que él fue de los pioneros, porque me atrevo a decir de los pioneros, no el primero, pero sí el más reconocido dentro de su generación, porque no dudo que en su momento haya habido más cultivadores de esta planta, o quizá también de la Juana, que hubiera maestros en este sentido de la siembra y la cosecha de toda esta madre, pero quizá el que mejor supo hacer el negocio, el que más resaltó fue justamente esta persona. Entonces es por eso que es el más conocido, porque es el que más resaltó. Es como ahorita te pongo un ejemplo, ¿cuántas organizaciones de crimen organizado existen en el país? Creo que ya son más de 80 y tantas, el otro día ya subieron como 10 más. Entonces, no quiere decir que no existan, sí existen, pero sabemos que los referentes en este negocio ilícito en el país, pues son los más nombrados, pero eso no quiere decir que haya otras organizaciones dentro del territorio nacional. Entonces, también me imagino que ocurrió en aquel entonces lo mismo. Había diferentes cultivadores, pero quizá el más inteligente en ese sentido para hacer negocio y sacar este producto a los Estados Unidos, quizá el más inteligente fue esta persona. Y lo vemos porque se podría decir que fue el maestro de varios de los grandes que controlaron el país por muchos años. Y esto se heredó a sus familias. Esto es algo importante para que ustedes lo vean. Estamos hablando que el León
fue el primero que inició con este negocio ilícito en el país. El trasiego. Y ahí estaban los otros chamaquitos, porque imagino que eran morrillos cuando empezaron con este tema y fueron aprendiendo de esta persona, porque es innegable, güey. Es innegable que cuando tienes cierta... convives con personas de lo que ustedes quieran, sean futbolistas, sean empresarios, sean políticos, lo que ustedes quieran, y los escuchas platicar, hablar, cómo se comportan, terminas aprendiendo la forma en la que estas personas hablan y entiendes ese lenguaje quizá de los negocios dependiendo a lo que tú te vayas, que un ejemplo podría ser Rockefeller. No sé si te sabías la historia de Rockefeller, que siendo un niño demasiado en extrema pobreza, siempre juntaba para una tacita de café, para una taza de café, y se iba a comprar un café a uno de estas cafeterías donde llegaba mucha gente de dinero, y él compraba su taza, entonces no lo podían sacar porque al final terminaba siendo un cliente, y todos los días ahorraba, porque se iba a trabajar y ahorraba esos centavitos para su taza de café, para escuchar cómo actuaban, cómo hablaban, qué hablaban las personas de negocios, esas personas ricas, y aprendió a moverse entre ellos, aprendió sus costumbres simplemente de estarlos estudiando. Entonces yo me pongo como ejemplo y siempre se lo digo a mi esposa. Hay cosas buenas que me gustaron de la política, hay otras que no me gustaron en lo personal, pero es innegable que el hecho de pasar tantas horas con una persona, con un político, Que no te haces también te haces politicazo, eso es innegable. O sea, tengo muchas cosas que ustedes no se dan cuenta, pero que aplico fuera de lo que es GAFE 423, que aplico en lo que vienen siendo, se podría decir, mis negocios, mi estilo de vida. Y prueba es esto, güey. O sea, desde el analizar qué está funcionando, qué no está funcionando en el canal, hay que darle un giro. O sea, aprendí muchísimas cosas del que fue mi principal, y es innegable que los pueda poner a la práctica. Y también es innegable que quizá algún día alguien me diga, oye, güey, te ofrezco algo en la política, le hayas, y que pudiera ejercer eso. Eso ya queda en mí si un día le entro o no le entro a la política, pero lo empleo en mi vida diaria, porque hay que reconocerlo, lo del César al César. A lo largo, yo soy un complemento de muchas personas que me han enseñado cosas. A lo mejor me lo enseñaron, que ellos llegaron y me dijeron, mira, esto es como se debe hacer, o que yo lo aprendí escuchando y viendo. Entonces, imagínate qué fue para estas personas, estos jóvenes que estaban aprendiendo de un maestro, de sacar cierto producto ilegal y transportarlo, venderlo a los Estados Unidos. Pues le terminaron aprendiendo estos pequeños jóvenes y cada quien emprendió su propia empresa. Lo mismo pasó con Al Capone, allá en los Estados Unidos. Él empezó de chalán, de uno de los jefes importantes allá en Chicago, pero llegó el momento en el que él se termina quedando con el negocio y él ya sabía cómo estaba todo el teje y maneje en las operaciones. Ahora imagínate estos chamacos, estos jóvenes que después se convirtieron en los varones del narcotráfico en México. Sí, fíjate, Gafe, que es importante resaltar que mucha gente piensa o dice que todo esto del narcotráfico, su origen es en México. De cierta forma, Gafe, porque nos estamos remontando desde los años 50, 60, 70, que el origen realmente lo tenemos en Estados Unidos. Estados Unidos era el que ya transportaba este tipo de estupefacientes y vieron en México un lugar, yo creo que con más facilidades de... No solo Estados Unidos. Plantarlo, güey. O sea, si lo vamos, sí lo entendemos, pero también no hay que satanizar a Estados Unidos en ese momento. Estamos hablando de que dentro de la Primera Guerra Mundial, ojo, Plassel en la narrativa que nos cuenta, o en estos datos que tú bajas, habla sobre la Segunda Guerra Mundial, pero si nos vamos o nos remontamos un poquito más hacia atrás en el pasado, dentro de la Primera Guerra Mundial ya se les estaba metiendo los opioides a los soldados a más no poder, del bando que fuera. En la Segunda Guerra Mundial también se ve marcado el hecho de utilizar ciertas sustancias en los soldados por parte de los aliados y también de los países del eje. Como en su caso, les pongo un ejemplo muy sencillo. O sea, no solo ocurrió aquí en Estados Unidos o allá en Estados Unidos, sino también en Alemania hubo muchos soldados que terminaron adictos. ¿Por qué? Por esta famosa sustancia que en la actualidad
es conocida como la garra del diablo aquí en México. Ya saben, esta sustancia cristalosa que se le llama, o de cariño los consumidores aquí en México le llaman el crico. Carnal, desde la Segunda Guerra Mundial esta sustancia ya se le administraba a los soldados alemanes para tener mejor rendimiento durante los primeros combates. Y me refiero a los primeros combates que estamos hablando, la invasión a Polonia, la invasión a Francia y parte de lo que fue la Operación Barbarroja para adueñarse de la antigua Unión Soviética. Entonces, carnal, desde aquellos momentos ya se les estaba administrando, pero se dieron cuenta que esta sustancia estaba generando una adicción demasiado fuerte en las tropas y que después de que se bajaba este efecto de éxtasis que estos elementos podían llegar a sentir, que las sensaciones eran peores, güey, cuando se bajaba el efecto, que eran vómitos, unas sensaciones de que el cuerpo ya no lo podías controlar a voluntad. Entonces se empezaron a dar cuenta que el soldado ya no podía rendir después de que se le bajaban los efectos y tenían que volverle a meter esta sustancia y se terminaron convirtiendo en grandes adictos. De hecho, como dato curioso, una de las primeras empresas que vendió este medicamento legal, que también se le administraba a los militares, porque también se vendían farmacias en aquella Alemania, pues fue Pfizer, güey. Pfizer fue de las pioneras en lo que hoy conocemos como el crico. Entonces, el origen de muchas de estas sustancias que han sido prohibidas a lo largo de la historia, pues en muchas de las ocasiones fueron legales en algún momento, pero es tan fácil hacerlas que después se termina convirtiendo en que cualquier persona lo puede hacer, y también parte de eso es que se terminan prohibiendo este tipo de sustancias por la facilidad en la que tú puedes llegarlo a hacer. Entonces hay muchas cosas detrás de la venta y la producción de este tipo de sustancias, así como en algún momento el alcohol estuvo prohibido y se hizo toda una enmienda para prohibir el alcohol. Después vemos que la Juana se termina prohibiendo, y si ustedes se basan a esos estudios científicos por los cuales está fundamentada la prohibición o la ilegalización de esta planta, son meramente, de verdad, no es mamada, es algo racista. Trae el racismo esta planta verde en Estados Unidos, porque fue solo por el estudio de una persona que con eso fue más que suficiente para prohibirla. Y si te vas unos años un poquito más adelante, cuando se prohíbe, el pretexto era, en realidad el pretexto era para detener a esos contingentes de personas que llegaban a manifestarse, personas de color, que se llegaban a manifestar durante el inicio de la guerra de Vietnam. Durante como inicio de la guerra de Vietnam, donde había mucha comunidad afroamericana que no estaba dispuesta a ir a combatir una guerra con un país en el cual no se tenía ningún problema, pues güey, utilizaban inicialmente a gente de color, pues empezaron a manifestarse estas personas. Pero ¿cómo llegas, encarcelas o golpeas a una persona de color sin meterte en lo que ya en problemas, ya sabemos de qué, para no ser tan explícito? Pues fue una de las bases de que sabían que estas personas consumían esta planta, pues la terminan volviendo ilegal para de esta forma justificar también el poder atacar a una comunidad en específico, ya fuera gente de color, ya fueran latinos. Y al final, los datos ahí están, los datos oficiales y los datos que el mismo gobierno generaba, era de que esta planta verde, esta que conocemos como la Juanita, aquí en México ya saben cuál es, que al final de cuentas la gente de color se volvía más violenta con este pedo, güey. Y las mujeres blancas que consumían esta sustancia o esta planta, les daba por meterse con gente de color, güey. O sea, era como, si lo haces te va a pasar esto. Pero todo eso fue lo que orilló a satanizar una planta en aquel momento. Pero como bien lo mencionaste, muchas de estas sustancias se administraron durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo la plantita esta verde. Pero después llega la prohibición o se terminan convirtiendo ilegales, pues dejas a muchos países donde hay muchos elementos jóvenes
que ya eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial, los dejas con esta necesidad de consumir estas sustancias que terminan ellos prohibiendo, y es donde se ve esta atracción y donde se abre un mercado que es uno de los más grandes, o es el más grande del mundo, que es los Estados Unidos. Y aquí en México aprovecharon la oportunidad. Otra cosa que me gustaría destacar, Gafe, que la gente tiene la idea, o más bien el desconocimiento, que piensan que el ejército empezó a combatir a estas organizaciones, a estos capos, a partir del año 2006 con Felipe Calderón, y nos lo estamos viendo en el dato que tenemos aquí, que el ejército mexicano fue quien abatió en una emboscada al León de la Sierra. Yo creo que a lo mejor ya estaba afectando los intereses del gobierno, pero nos estamos remontando hasta el año de 1976, cuando el ejército ya empezaba a combatir estos capos, a estas organizaciones de tráfico. Entonces estamos muchos años atrás, Gafe, de lo que nosotros creíamos. Yo pensaba que el gobierno empezó, bueno, más bien el ejército empezó a combatir a estas organizaciones desde con Caro Quintero, Amado Carrillo Fuentes. Con ellos fue cuando empezó, y no, lo estamos viendo que viene todavía de mucho más atrás, Gafe. Sí, viene de años atrás, carnal, muchos años atrás. Inclusive el ejército ya se ve utilizado en algún momento, no recuerdo, eso va a dar para un video completo, pero por ahí dieron de baja un guerrillero muy importante, creo que anduvo más o menos en la década, no sé si de los 60s o los 70s, no recuerdo muy bien el nombre de este guerrillero, pero pues se los vamos a traer. Pero el ejército ya ha sido utilizado para combatir este tipo de guerrillas, o ahora como lo estamos viendo con el León de la Sierra, pues ya se utilizaba. Pero hay que dejar esto también muy, muy en claro. Eran cosas una cada año, una cada 6 meses, 7 meses. No era muy común que esto lo viera la población mexicana en aquel entonces, viera que sus fuerzas armadas estuvieran dando en la madre con... Que estuviera normalizado como en la actualidad. Exactamente. Y ahorita vamos a cambiar al siguiente subtema, que también se me hace muy bueno para comprender cómo es que se ha ido desarrollando la guerra contra el narcotráfico en México. En diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico. Lanzó el operativo conjunto Michoacán, enviando miles de tropas federales al estado para combatir a los carteles. El único camino hacia la paz y la libertad de los ciudadanos es encarar con firmeza y con determinación a la delincuencia organizada, hacerle frente hasta derrotarla, porque la lucha contra la inseguridad es precisamente por la defensa de la vida, la integridad y los derechos de los mexicanos. Este fue el inicio de una estrategia militarizada que ha marcado a México durante más de una década. Ahora sí es cuando entramos con lo que viene siendo el tema ya de la guerra contra el narcotráfico. Ojo, sabemos que con anterioridad ya había ciertos temas de relevancia, como ya saben, algo que le pasó al Kiki Camarena. Hay eventos que han sido causados, o que los causantes fueron estas personas de estas organizaciones, que sí los hubo. Hay muchos eventos que merecen cada quien su propio episodio, y lo vamos a hacer. Vamos a hablar sobre todo lo que ha ocurrido en este previo, pero estamos hablando en específico de la guerra contra el narcotráfico. Hay cuando que dejarlo. Se declara públicamente. Exactamente, cuando se declara la guerra contra el narcotráfico, porque ahorita nosotros ya les dimos el origen de los primeros narcotraficantes, o del primer narcotraficante aquí en México. Pero ¿qué es lo que desata esta guerra contra los narcotraficantes aquí en México? Esto también da para otro video, que le podamos dedicar un solo video a lo que se habla el supuesto verdadero origen de la guerra contra el narcotráfico. Porque lo que nosotros en este momento les vamos a contar es la versión pública, o la versión oficial por parte de las autoridades y el gobierno mexicano, de cómo es que se da. Pero para mí en lo personal esta no es la buena, pero deben de conocer cuál es la versión pública, la versión oficial. Pero a mí en lo personal yo le doy más a la que hablaremos en algún momento en este canal.
la versión oficial, Gafe, se las voy a leer. Dice: el 11 de diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón Hinojosa envía 6.500 tropas federales al estado de Michoacán para poner fin a la violencia provocada por los carteles de estas sustancias. Mejor conocida esta operación como la Operación Michoacán. Esta acción es considerada como la primera gran operación contra el crimen organizado y es generalmente vista como el punto de inicio de la guerra entre el gobierno y los carteles. Durante esta operación se realizaron detenciones en contra del cártel del Milenio y la familia michoacana. Ahí es donde comienza todo, Gafe. Todo en esto. 2006 es donde comienza esta guerra en contra del narcotráfico aquí en México. Y es un punto importante porque hasta un cierto punto Calderón trata de mostrar muchas cosas. Trata de mostrar que en el país se va a gobernar con puño de hierro. En ese sentido lo demuestra. Recordemos que parte de lo que les vamos a hablar en su video, que va a tener dedicado únicamente lo oscuro detrás del inicio de esta guerra, hay que recordar que Calderón venía haciendo esta transición al gobierno de Fox. Un gobierno que, pues al final de cuentas, fue un presidente de Fox, fue un presidente electo por el pueblo, pero cuando entran las elecciones en aquel momento para la administración del 2006 al 2012, ahí es donde empieza el problema, porque Calderón gana la presidencia de los Estados Unidos mexicanos tras unas dudosas elecciones que yo en lo personal... Muy controversiales. Fueron muy controversiales y en lo personal yo digo sí hubo un fraude electoral. Sí, el presidente electo en ese momento sí fue Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, pero pues Calderón era rechazado. De hecho, cuando se hace la toma de su juramento y toda esta mamada, que él ahora sí hace posesión o toma posesión como presidente electo de la República, ahí es donde inclusive ahí abucheando a Calderón, fue unas elecciones brutales y Calderón también trata de demostrar que a sus opositores, a sus rivales políticos, a todo mundo, que él estaba dispuesto a llegar a donde fuera y que tenía el poder del Estado a su disposición. Es por eso que también muestra el músculo del ejército mexicano. Y no solo del ejército, Gafe, sino de las fuerzas de seguridad en general. Sí, claro. Y él al llegar Calderón al poder, hizo una transición muy notoria, tanto en las policías del país, en la Policía Federal fue más notoria, y aparte se apoyó mucho con la Policía Federal. Sabemos tiempo después a qué se debía todo esto. Exactamente. Exactamente. Ya después, ahorita públicamente siguen saliendo esas notas, todavía hay investigaciones en contra de todo esto que está pasando, muchas cosas oscuras que vimos contra García Luna, contra Felipe Calderón y hasta con mandos militares que fueron saliendo poco a poco desde donde se viene toda esta corrupción de la guerra contra el narcotráfico, Gafe. Claro, originalmente es justo como les mencionaba, Calderón termina declarando la guerra en Michoacán para demostrar el poder con el que contaba, pero también lo termina haciendo con uno de los estados no tan calientes, porque pudo haber hecho esta operación en otro estado que era más conflictivo en aquel momento, que era Tamaulipas, pero lo hace en Michoacán, porque al final de cuentas recordemos que Calderón es originario de Michoacán y se hablan cosas y se dicen cosas que al final de cuentas él termina limpiando el estado para poner a su gente y tener, por así decirlo, el control de ese estado en el cual mucha de su familia ya vivía en ese momento o seguía viviendo en ese momento. Entonces termina dándole seguridad a su gente en su propio estado sin la necesidad de llevárselos a la Ciudad de México. Sería como, podríamos decirlo, como una casa de campo que lo podría hacer todo el estado. Por eso dicen que inicialmente lo lleva a cabo en este estado, en Michoacán. ¿Tú cómo sientes, Gafe, o más bien, a lo mejor a ti no te tocó, pero conoces la historia de tu ejército, llegaste a escuchar historias de los que sí participaron? ¿Cómo crees que fue o cómo influenció el inicio de esta guerra al ejército mexicano para actualizarse en todas las maneras? Yo te lo digo porque escucho de personas que estuvieron en la policía
que fue un cambio drástico, Gafe. ¿Por qué? Porque antes hablábamos del policía, el típico policía que andaba con su revólver únicamente, y a lo mejor no todos traían armas, a lo mejor si iban 3, uno traía un revólver. El policía era dirían, se oye mal, pero el típico policía de rancho que no cuidaba ni su imagen ni nada. Entra Felipe Calderón y les da toda la fuerza que necesiten. Es cuando empiezan a cambiar estas armas viejas, empiezan a actualizar el armamento tanto de cortas, les empiezan a dar largas. De hecho, hasta a un cierto punto de esta guerra, cuando todavía estaba Calderón, se les empieza a equipar a las policías ya hasta con ametralladoras, Gafe, que ya veíamos a policías municipales, estatales ya con un casco, con mejor equipamiento. Sí, pero esto ya fue mejor armamento dentro de la guerra. De la guerra contra el narcotráfico. Que es a lo que voy, que Calderón influenció al cambio de la policía como la conocemos actualmente. Yo creo, me atrevo a decir que si no hubiera estado Calderón, no hubiera pasado esto de la guerra, a lo mejor todavía el policía estaría muchos años atrás a como está actualmente. Sí, no. Ojo, todo esto que se habla es la opinión mía, es mi propia opinión, es la opinión de Plasti. Nadie me influencia en decirnos qué vamos a bajar aquí en este episodio. Yo les podría decir que, ojo, o sea, se escucha, es difícil de decir porque yo sé que la gente, tengo que decirlo de la forma que de verdad me lo entiendan sin que me crucifiquen por algo, que quizá las cosas pueden ser como yo las estoy diciendo. Para mí, mi mentalidad ya no es de ese militar que sea el mejor sexenio es con Calderón y Galván. ¿Lo llegué a decir? Claro que lo llegué a decir. Hoy lo veo de diferente forma. Pero también conociendo el mundo de la política, yo me atrevería a decir, y lo digo con todo el respeto al presidente o al expresidente Calderón, que en temas de seguridad está muy pendejo. Así me atrevo a decir que en temas de seguridad él está muy pendejo. Entonces yo no podría decirte, güey, que en realidad él influenció a que la policía se cambiara en México. Yo no diría que él fue el que influenció todo este tema. ¿Por qué? Porque lo he visto a lo largo de lo que conocí en tema de política y que conocí a muchísimos políticos de diferentes niveles, municipales, estatales y federales. Y creo que el tema que menos les importa a ellos, de verdad se los digo muy honestamente, todos los que yo conocí, puede haber el desbalagado como Calderón, pero la gran mayoría que yo conocí, o todos los que yo conocí, el tema que menos les importaba era el de seguridad. A ellos lo único que les importaba era hacer billete. ¿Cómo? Obras públicas. Como fuera, pero nada más les importaba hacer billete. El tema de la seguridad era un tema que ni les gusta de verdad tocar el tema de seguridad. No les importa porque es desgastante y no les importa el tema de seguridad. Entonces esto lo ve reflejado a nivel municipal, estatal. ¿Qué te hace pensar que a nivel federal no pasa? O sea, son los mismos políticos que es como si mi jefe en algún momento llegara, o el que era mi jefe llegara a la presidencia. No quiere decir que porque llegue a la presidencia su forma de cambiar y pensar va a ser diferente, perdón. Va a seguir pensando de la misma forma y lo que menos le va a interesar va a ser el tema de la seguridad. Porque lo sabemos, de antemano lo sabemos. Pero no creo que Calderón haya sido la excepción. Para mí Calderón llegó a hacer lo que tenía que hacer y como siempre, así como lo vemos con su secretario, sus comisarios a nivel municipal, estatal, como lo muevan, pues García Luna era exactamente lo mismo. ¿Y quiénes son los que se encargan de mover todo el tema de seguridad? Pues los que están encargados o los que conocen el tema de seguridad, los que van a hacer el pacto. Ojo, por esto no estoy diciendo que Calderón no recibió dinero. Claro que recibió billete, claro que recibía sus buenos sobresotes de billete cada mes o cada quincena, claro que lo hacía. Pero la pregunta es, ¿ustedes creen que él se iba a desgastar mentalmente en un tema de seguridad cuando tienes a tu mano derecha en el tema de seguridad? Eso es lo que quiero que entiendan, que los políticos siempre se ponen a personas, siempre le delegan sus responsabilidades a las personas. Y cada quien busca la forma desde su dirección, Gafe, de hacer dinero. Claro. Porque, para que me entiendan, gente, no crean que llegaba el gobierno federal y te decía, ten, aquí te regalo las armas. Obviamente te las vende a un precio módicamente económico a los municipios y a los estados, Gafe. Entonces, también es un negocio, claramente, la adquisición de todo este armamento que hizo el gobierno federal y la venta a los municipios
con Al Estado. la falsa idea de vamos a combatir al crimen organizado y ustedes van a ser parte. Claro, fuimos como un tío Sam mexicano que en vez de exportar armas al extranjero, las vendía internamente aquí en el país. Sí. O sea, y las vendía a quienes, tanto al crimen organizado como a su propia seguridad pública, porque como Plasti lo decía, y ahorita vamos para allá, esa transición de armamento, pero el previo, eso es para que se den más o menos una idea si Calderón o no tuvo que ver con García Luna. Sí tuvo que ver, porque recibía el sobre, eso puedo apostarles mis huevos a que recibía el billete y él sabía de dónde venía el billete, pero no se iba a desgastar en cerrar acuerdos, porque para eso Tienes a gente. tienes a persona. O sea, el político es lo más huevón que puedes encontrar en ese sentido. El político, una vez llegando a cierto nivel o cierto cargo, ya no trabajan. Tienen personas que le hacen absolutamente todo. Todo. Tienen su secretario particular, tienen sus asistentes. Si ya tienes direcciones, tienes gente que te va a hacer todo lo de la chamba y tú solo vas a cobrar. El trabajo del presidente únicamente es ser la imagen pública y la cara bonita de los noticieros, güey. Claro, güey. Y yo hablaba justamente hace unos días con mi esposa y yo le decía, para mí, aquí en México, de los pocos, o me atrevería a decir, del único puesto que no se trabaja o que no te ganas el dinero que te estás gastando, es en la política. Para mí, porque hasta el malandro se gana el billete. Hasta el malandro del nivel que tú quieras, se gana ese billete. ¿Por qué se lo gana? No es como que el malandro que está hasta arriba ande vendiendo las michitas, no. Pero se la gana desde el momento en el que ya perdió su libertad, que lo andan persiguiendo, que tiene que ser muy cuidadoso en sus movimientos. Está ganando ese billete que va a cobrar. ¿Por qué? Porque ya puso en riesgo su seguridad, la de su familia, y tiene que llevar todo un proceso para poder salir de su casa o para poder recibir la llamada quizá de un ser querido. Ese vato, el malandro, desde el nivel que tú quieras, se gana el billete. Pero el político, el que llega a cierto nivel de la política, hay que aclarar eso, güey. No, aquí sí sería como el meme de mi hijo está bien metido en la política y es el güey que pone gel antibacterial en la entrada del ayuntamiento, ¿no? No mames, ese güey no es político. Él pone gel antibacterial en el ayuntamiento, pero no es político. No quiere decir que porque él sea escribiente o un oficinista, no quiere decir que él es político o ella es política. No seamos pendejos, ellos no son políticos. Trabajan para un político. El político es el que ya están ciertos niveles, que son los de la cúpula del poder, ya sea a nivel municipal, estatal o federal. Ellos son los políticos, no el que te pone el gel antibacterial en la entrada. Él es el político, no el que te pone el alumbrado público, ni ese güey es político. Ese cabrón es el que va a pasar los reportes, ya sea al regidor, ya sea al delegado, a quien le vaya a pasar el reporte, y el político es el que está hasta arriba. Y para que ellos lleguen a ese punto hasta arriba, tienen que estar apadrinados dentro de la política. Entonces, por eso hablamos de que el que llega y el que es político, carnal, esos güeyes por eso se maman 50,000, 60,000 varos en una peda en un día. Y les vale madre porque al final de cuentas no le batallan para ganarse el dinero. Porque lo pagan del erario público, lo pagan de las finanzas que se terminan haciendo con licitaciones, etc. Por eso los ves que les vale verga gastar tanto dinero. Y tú lo sabes a los niveles a los que gastan un chingo de dinero. ¿Por qué? ¿Tú crees que si me caen ahorita 200,000 pesos, lo primero que voy a hacer es ir a pagarles una peda a toda la banda? Pues no, güey, o sea, yo tengo temas en los que puedo invertir ese dinero, o sea, no me quedo a lo pendejo, no me lo gasto lo pendejo. Ellos sí lo hacen. Entonces el político poco le interesa, al final de cuentas, poco le interesa el tema de la seguridad en su municipio, en su estado o en el país. Por eso él tiene quién le va a hacer esa chamba. ¿Y quién le va a hacer esa chamba? El encargado que él tenga de seguridad. Porque normalmente el que él tiene de encargado como seguridad, ojo, en este caso no quiero decir que su encargado puede ser el comisario o puede ser el fiscal, ¿no? No estoy diciendo que obligatoriamente tiene que ser ese güey, porque a lo mejor ese güey nada más recibe órdenes y él tiene de encargado seguridad, más bien encargado en temas con el narco, a otra persona que nada tiene que ver con el tema de seguridad. Ojo, lo digo porque lo he visto. Gente que ni siquiera te esperas es gente que trae el conecte directo con la maña. Y ya ni siquiera el director o el secretario de Seguridad Pública o comisarios, como lo llamen en sus estados, ni siquiera ese es el que trae el pedo. Sí trae arreglo con ellos, pero el que trae pedo directo
es otro güey. Este güey nada más le baja las órdenes al comisario, etcétera, lo que sea. Entonces, ahora imagínense a un nivel federal con el presidente. ¿Tú crees que siendo presidente, siendo amo y señor de todo un puto país, te vas a estar metiendo en temas de narcotráfico? O sea, te vas a estar desgastando en, oye, que acá quieren esto. No, güey. Únicamente ordenas. Únicamente recibes el cheque o la faja de billetes y ese es todo tu jale. Le estás dando el consentimiento que se haga una u otra cosa. El que sí podemos decir que llevaba todo el puto pedo era García Luna. Él lo sabía a la perfección porque él lo estaba llevando. Él era el encargado de esos temas. Él nada más, el otro, el presidente, entre menos sepa, mejor. ¿Y qué hacía? Tuc, ahí te va tu paca de billetes o tu ladrillo de billetes, ya resolví todo este puto pedo. ¿Por qué? Pues así es como se mueve. ¿Tú crees que el entonces general secretario Galván no lo sabía? Claro. O sea, si el secretario es el encargado de todo un ejército en un país y toda una fuerza aérea, ¿tú crees que él no sabe cómo está de enredado García Luna? O sea, aquí no solo cae García Luna, caen todos los implicados en este pedo, porque todos sabían, toda la gente que estaba hasta arriba en la cúpula sabía quién era el encargado. O sea, había más confianza en García Luna todavía que en Galván. Y obviamente todos también reciben una parte del pastel, jefe. Todos. Claro, recuerdo que, no recuerdo cuál país, pero fue un presidente de un país que cuando viene a México lo reciben, el presidente y su esposa se van de México a los días y dentro de sus memorias que este presidente pone o que escribía, pone que se le hizo tan impresionante ver cómo aquel hombre llamado Genaro García Luna tenía más poder que ni el mismo presidente de la República. Ahí como dato, ahí si el Miguel se acuerda que nos lo ponga, también búsquenlo y ustedes pónganmelo en comentarios. Recuérdenme quién fue ese presidente que lo dejó dentro de sus memorias, lo impresionado que quedó por el poder que tenía García Luna. O sea, Calderón era el chido, pero el que tenía todo el power y todo el conecte, el de las relaciones, era el otro. Entonces, desde que inicia esta guerra contra el narcotráfico, tu pregunta inicial fue ¿cómo se vivió en las tropas? Yo no te puedo decir cómo se vivió en aquel momento para el ejército o las Fuerzas Armadas, porque yo no causé alta en aquel año. Pero sí recuerdo, porque muchas veces hablamos de estos temas, el que era mi entonces cabo, y recuerdo que en una ocasión le pregunté explícitamente esto. ¿Cómo fue para ustedes el inicio contra la guerra o la guerra contra el narcotráfico? La misma pregunta que me hiciste tú. Y él me dice, güey, desde meses antes de que se supiera, se anunciara públicamente la Operación Michoacán, desde unos meses antes ya nos estaban armando. Yo, ¿cómo? Sí, güey, es que antes de Calderón no teníamos chalecos antibalas. Había 1 o 2 por compañía, pero no para cada elemento de cada batallón. O sea, había muchas cosas que el personal no tenía. Entonces se empezó a ver movimiento de rearmar y equipar, más bien, armar y equipar al personal. Porque sí, mucho del equipo que nosotros teníamos era equipo viejo, esas ánforas, estos sacos de ración o sacos de avío, era equipo viejo. Pero había cosas que no se tenían. Era lo que te estoy hablando de las ánforas y todo este pedo, había muchas que eran de principios de los 2000. Yo tenía equipo que era de principios de los 2000, pero los chalecos era algo que ninguna compañía tenía. Digo que habían 1 o 2, pero no para cada elemento de cada batallón. Entonces ellos empezaron a sentir este movimiento de rearmar, de reequipar, ellos ya sabían que la guerra se avecinaba. Entonces empieza a bajar la orden desde arriba, aunque Calderón todavía no tomaba el pedo, pues ya sabían que era el presidente electo. Es como ahorita en la actualidad, que ya sabemos que va a ser la presidenta Claudia, te aseguro que ella ya empieza a hacer sus movimientos, si quiere desde ahorita, porque total, ella va a ser la presidenta. Y se empiezan a hacer reajustes donde ella lo tenga que reajustar. Porque la administración prácticamente ya está saliendo, y más en un gobierno en el cual se hizo una transición sobre el mismo partido. Es más fácil esa transición a que fuera de otro partido contrario. Entonces, para el ejército mexicano meses antes se vio el rearme y
y el equipamiento a nivel Fuerzas Armadas, al menos por parte de la Sedena. Ya se sabía que iba a haber algo. Interesante, Gafe, todo esto que me estás diciendo ahorita. Te digo porque a mí sí me surgió la duda, por ejemplo, como los de la Marina, que cuando entra Peña es cuando tiene ese cambio drástico del marino que traía el M16 viejo, allá armas más sofisticadas, uniformes más sofisticados. Porque yo recuerdo verlo desde imágenes, Gafe, anteriores, de cuando el ejército andaba con ese... Cuando empezaron, traían ese uniforme verde olivo. Como dices tú, muchos sí traían chalecos, algunos los veíamos que no únicamente iban con el G3. Había hasta elementos, Gafe, he visto imágenes hasta elementos que todavía traían el MP5 entre su arma principal. Hace rato me apareció una foto. Ok, es que ahí te va. Sí, pero ahorita cerrándote lo de la Marina, lo hemos hablado con anterioridad. Cada presidente se apoya sobre quien se tenga que apoyar. Que en este caso estamos hablando que el encargado de todo el tema de la maña era García Luna. Pero el encargado de hacer las limpias, el encargado de limpiar, los que eran la punta de lanza en encargarse de acabar con los cárteles rivales que eran rivales de Sinaloa, porque eso lo hablaremos en el episodio específicamente de lo que no se habla oficialmente de las Fuerzas Armadas y de la guerra contra el narcotráfico. El ejército mexicano fue el encargado de meterse fueron el chivo expiatorio y ellos fueron los que pusieron la carne de cañón de forma legal. O sea, los legales, los buenos, fue el ejército mexicano. No les importó el personal del ejército mexicano. Esa es la realidad. Porque únicamente usaban el ejército mexicano para andarse dando la madre con las organizaciones contrarias a Sinaloa. Pero Calderón se apoyó en el ejército. La Marina no fue encargada como tal de ese pedo. Tuvo varios operativos de relevancia, los tuvo. Pero si ustedes ven esa administración del 6 al 12, el que sacó la casta fue el ejército. Y no es porque sea mejor, es porque se apoyaron en ellos, porque ellos fueron los encargados. Cuando pasa la transición a Peña Nieto, el ejército pasa a un lado y no es porque no fueran buenos, es porque Peña Nieto se apoyó en la Secretaría de Marina. Cuando yo inicié mi canal y que todavía estaba como que Guardia Nacional y que se dice que va a haber una Guardia Nacional, todavía en aquel momento las personas me hacían la pregunta de ¿quién es mejor, la Marina o el Ejército? Porque venían chipeados de que la Marina era mejor. Y se los dije muchas veces, no. Cada presidente se apoya. Hoy ven el ejemplo de que todo lo bueno lo hace la Guardia Nacional, no las Fuerzas Armadas. Y sirvió de cierta forma, Gafe, porque el ejército no tuvo esa ayuda de las redes sociales, no se les hizo como esa imagen pública, y la Marina, cuando hace esta transición de que empieza a entrar la Marina, fue cuando se empezaron a popularizar los teléfonos inteligentes. Así es. Entonces empezó a servir mucho que la gente empezara a ver que el marino, mira, trae un bonito uniforme, el marino y esto. Entonces fue por eso que se quedaron con ese chip. Como por ejemplo los SEALs de Estados Unidos, cuando sabemos que dentro del ejército de Estados Unidos hay mejores agrupaciones de operaciones especiales, pasó lo mismo aquí en México. Sí, acá como tienes en el Navy tienes a unos, acá en el ejército tienes a otros. O sea, pasa exactamente lo mismo. Acabas de dar en un punto clave. O sea, la gente está chipeada porque cuando ellos conocen el teléfono inteligente, que tienen acceso con más facilidad a internet, y no como antes, que la gran mayoría de mexicanos lo veíamos en un cibercafé, o lo que le llamaban los ciber, que eran esas computadoras de 10 pesos la hora, era cuando tenías acceso. No todo el mexicano tenía la oportunidad de escuchar el timbrecito de que cuando desconectar, que el teléfono tenía que estar desconectado para poderte conectar a internet. O sea, no todo el mexicano lo vivimos. Lo conocimos porque al menos teníamos algún familiar que sí lo tenía, familiares de dinero, pero yo nunca tuve internet. En mi casa yo jamás tuve internet, y como me pasó a mí, te aseguro que le pasó a muchos mexicanos. Pero cuando llega el teléfono inteligente es cuando se empieza a ver este cambio, esta revolución, que el teléfono inteligente sí, nos podemos decir que el erudito de que el teléfono inteligente salió en tal año. Sí, eso es cierto. Una cosa es que salga, otra cosa cuánto tarda en llegar a México, otra cosa es qué tanto vas a tardar en que ese teléfono inteligente sea accesible para el público mexicano, o la sociedad mexicana en este caso. Porque el iPhone 6, sí, güey, el iPhone, desde que yo estaba trabajando en la carnicería, pero ¿quién se compraba un puto iPhone?
¿Quién tenía el billete para comprarse un iPhone? Pues los que eran los dueños de las carnicerías o dueños de locales, pero el trabajador, la gente que trabajaba en San Juan de Dios, ¿quién lo veías con un iPhone? Pero cuando empiezan a salir estos sin teléfonos, el Cybershot y todo ese pedo, pues era más accesible, pero seguía siendo difícil conectarte a internet. Hasta más o menos yo me recuerdo que cuando empieza a hacerse esta transición de ser más fácil entrar a internet, empieza como por ahí del 2012, 2013, porque antes te daban datos, no eran datos como hoy en día. Era una recarga y la recarga de tu dinero de la recarga se mamaba ese datos. pedo. Entonces no puedes meterte a YouTube porque de por sí meterte a Facebook o meterte a otra cosa, Facebook te consumía un chingo y solo veías fotos. Ahora imagínate meterte a YouTube con ese teléfono. Güey, eran tiempos en los que colgabas antes de los 5 minutos. Cuando se empieza a volver más fuerte el internet, que ya el Wi-Fi y todo ese pedo, es por ahí del 14, más o menos es cuando ya se empieza a entrar bien lo del Wi-Fi y es cuando ya tienes acceso al internet. Pero estamos hablando de que en el tiempo de Calderón no había internet, no había esa facilidad. Pero ustedes vayan a escuchar los corridos de aquel entonces, cuántas veces se menciona la Marina, cuántas veces se menciona el Ejército. Ellos en aquellos corridos del 6 al 12, todo se hablaba del ejército, el ejército, el ejército. Llegaron los verdes, era muy raro que hablaran de los del Ancla. Pero cuando entra Peña Nieto, él entra apoyándose con la Marina y también sirve porque entra casi a la par de esta transición de internet y él demuestra y él hace ver como que la Marina es lo mejor. Y la gente dice, la Marina es lo mejor. Güey, para mí las Fuerzas Armadas son la verga, güey. Para mí son la verga las Fuerzas Armadas. Yo entiendo desde mi lado que cada presidente va a llegar a apoyarse con el ejército, con la Marina, con la Guardia Nacional o crean una nueva policía. O sea, cada presidente va a llegar a apoyarse con quien se le pegue su rechingada gana. No quiere decir que por eso la Marina es mejor o el ejército es mejor. Simplemente estamos dejando las cosas históricamente como pasaron. ¿Y por qué la Marina tiene esa transición a que fue la mejor? Pero en el previo, es cierto, la Marina estaba muy mal equipada. Estaba muy mal armada, estaba muy mal adiestrada, la gran mayoría del infante de Marina. A mediados de ese sexenio de Calderón es cuando se les cambia un uniforme, se empieza a tomar ya más cabrón a la Marina. Pero es hasta lo de la Marina, no es porque sacaron a la Marina porque eran mejores y ya el ejército no podía. Güey, en ese entonces eran casi 300,000 soldados a 15,000 marinos, no es que no puedas, simplemente las cosas ya iban rumbo a otro lugar. Pero te aseguro que en ese momento García Luna traía todo el pedo y se coordinaba con Galván en aquel momento. Te lo puedo asegurar que se coordinaban para hacer lo que tenían que hacer para llevar los sobres a los diferentes lugares. Esos sobres de dinero que se iba a quedar García, que se iba a quedar Galván y que le iban a entregar al presidente. Entonces, ese es como el origen de por qué inicia la guerra contra el narcotráfico, cómo se empiezan a dar las cosas cuando se hace este llamado a combatir a las organizaciones, que al final de cuentas, este tema nos podemos meter más cuando hablemos exactamente de esto oscuro que no se cuenta de cómo el ejército estaba trabajando o estaba ayudando o chambeaban a la par con el cártel de Sinaloa. ¿Y por qué fue el cártel de Sinaloa? Cómo el gobierno de Estados Unidos estaba consciente, pero prefirió ayudar al que ellos decían el menos peor, diría el niño aquí en México, el que son menos violentos. Entonces todos ataquemos a los Zetas, porque incluyendo el gobierno de Estados Unidos apoyó mucho la facción de Sinaloa para chingarse a los Zetas. ¿Te parece si hablamos de este tema pasando en la siguiente sección que estamos entrando con? Ya estamos entrando. Ya estamos entrando y vamos a entrar a este nuevo subtema. Hablemos ahora de los principales cárteles y sus líderes. El cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Joaquín El Chapo Guzmán, se convirtió en uno de los más poderosos. Por otro lado, los Zetas, fundados por exmilitares, se destacaron por su extrema violencia. Aquí los Zetas tenían un campo de exterminio o cocina, como la nombraban porque ahí era donde mataban, cercenaban, quemaban y cocinaban a sus víctimas al deshacerlas en ácido. El cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, es actualmente una de las organizaciones más temidas de México.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado donde afirma que el cártel Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, no solo es el mejor armado, sino el más peligroso del mundo. Ahora ya vamos a hablar un poco acerca de cada organización. Recuerden que este se puede decir que es como si fuera el capítulo 1, pero es el nuevo giro, aunque ya seguimos con la misma numeración. Pero es una rápida descripción de las cosas que pasaron, porque créanme que cada episodio vamos a interiorizarnos muchísimo en estos subtemas, en muchos de estos subtemas. Por ejemplo, ahorita vamos a hablar de los Zetas, vamos a hablar del CJNG, vamos a hablar de Sinaloa, pero cada organización va a tener su episodio en el cual vamos a hablar únicamente de cada una de ellas. Puede ser 30, 40, 1 hora, 2 horas, dependiendo cómo se dé la plática. Pero ahora sí vemos que en el sexenio de Calderón se hablan o se tocaron varias organizaciones muy importantes, pero muchas de estas organizaciones a veces eran reconocidas por una sola persona o simplemente como si fuera una organización completa. Estamos hablando, para que me poner un ejemplo, cuando hablamos de los Zetas, aquí, ¿quién te recuerda cuando hablas de los Zetas? ¿Hay algo que te recuerde a los Zetas? Heriberto Lascano. Lascano. ¿Hay otra cosa que te recuerde a los Zetas? Los Gafes. Es como tienen reconocido a los Zetas. Es como si hablamos de Sinaloa. ¿Qué es lo que primero que te viene a la mente? Ustedes pongan a ver qué es lo que les viene primero a la mente cuando hablamos de Zetas, cuando hablamos de Sinaloa y cuando hablamos de las 4 letras. Ustedes pongan qué es lo primero que se les ocurre. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué es lo primero que se te ocurre cuando yo te hablo de Sinaloa? El Chaparrito. ¿Qué otra cosa? El Chaparrito, güey, Joaquín Guzmán. El único que me viene a la mente. Cuando estamos hablando que era socio del Mayo Zambada. Una cosa es la discreción, otra cosa es el que no es discreto y le gusta ser más público en ese sentido. Pero el Mayo Zambada es una persona, es la más importante de Sinaloa. Es la más importante de la organización. La diferencia es que él no le gusta estar en el ojo público. Y este ejemplo se los puedo poner hace mucho. Si nos vamos al principio de GAFE 423, cuando me preguntaron Marino Loco, yo en aquel momento les dije, pues a mí, o sea, y lo sigo reconociendo. Para mí, el Marino Loco no hizo algo que otro soldado no haya hecho. Yo siempre lo he dicho, Gafe, a lo mejor me crucifican, pero ¿quién no ha hecho lo que él hizo? Creo que en vez de verlo glorioso, yo lo veo como un error porque te exhibiste al estar haciendo cosas de ese estilo. A lo mejor no sé por qué haya tenido sus motivos de haberlo hecho. No es error, en un cierto sentido no es error, pero concluye. Yo lo veo así, Gafe, porque digo, todos los problemas que te aventaste públicos y contra las organizaciones, porque ya buscaban a alguien en específico. Claro. Pero ¿quién no lo ha hecho, Gafe? O sea, como para que te digan, glorificarlo, compararlo. Veo diario muchos videos que lo comparan. No, el Marino Loco es mejor que el instructor. Ah, sí, güey, que el instructor loco. No, el Marino Loco es mejor que el Capitán Wolverine. ¿Por qué? Porque torturaba gente públicamente. ¿Por eso es mejor? Yo creo que no, Gafe. Y dices en un clavo muy bueno que podemos abordar poquito este tema, porque es cierto, o sea, la realidad es cierta. Yo sigo con lo mismo que les dije hace algunos años. Lo que hizo el Marino Loco no es algo que al menos el soldado en el sexenio de Calderón y también en la mitad de Peña Nieto no es algo que el soldado no haya hecho, güey. La diferencia es que el GAFE 423 no va por ahí diciendo yo hice esto. No, o sea, el GAFE 423 no digo que pasó, ¿verdad? Pero no digo que yo le metí el palo de una escoba en el culo a un güey para hacerlo cantar. No ando diciendo esas cosas. O le metí una puta granada de 40 milímetros en el culo a un güey. No, pues no, güey. No digo que eso pasó, es un ejemplo. Pero no ando en cada entrevista que me hacen, no voy diciendo eso. ¿O sí? No. Y no conozco compañeros que también vayan por la calle diciendo yo hice esto. Porque al final de cuentas, si yo dijera que hice algo de ese estilo, que no lo hice,
pues yo me meto en un puto pedo legal. La diferencia es que con el tema de Marino Loco, no es error, ojo, no es error lo que él hizo. Yo no lo hubiera hecho, yo no hubiera tomado fotografías, yo no hubiera tomado videos, porque no hubiera querido comprometer mi seguridad, o sea, más bien mi libertad y la seguridad de mi familia. O sea, yo no lo hubiera hecho, pero a lo mejor él lo hizo porque tenía sus motivos. Cada cabeza es un mundo y él, a su criterio, lo que él estaba haciendo era lo correcto, güey. Era justamente lo que se tenía que hacer. Por algo lo hizo. A mi cabeza, a mi mundo, a mi forma de pensar, yo no lo hubiera hecho. Pero no quiere decir que porque él lo hizo y salió y se hizo conocido nacionalmente, quiere decir que es el mejor marino del mundo, o que es mejor que el instructor Loco, o que es mejor que el instructor Wolverine, o que es mejor que algún marino del FES. No, simplemente es reconocido porque hizo esto. Pero no es como que todos los militares y todos los marinos de aquel sexenio andamos por la calle diciendo, yo hice exactamente esto. No, ¿verdad? Esa es la diferencia. Es como si nos ponemos, o les pongo un ejemplo en comparación, y lo digo respetuosamente, pero no es como si decimos el Chino Anthrax es mejor que el Mayo Zambada. ¿Por qué? Porque del Mayo Zambada no conoces ni madres, porque él es una persona que se cuida mucho de estar en el ojo público y no sabes ni qué vergas. Solo hay 1 o 2 fotografías y creo que nada más es una fotografía del Mayo Zambada. Creo que son 1 o 2. Pero ni siquiera lleno mi mano de fotos del Mayo Zambada. No por eso quiere decir que ese señor no sea una verga. Simplemente él no le gusta estar en el ojo público. Yo te puedo decir, Gafe. Aguanta, ahorita me lo dices. A diferencia del Chino Anthrax. Chino Anthrax, güey, lo vieron fotografiándose con Paris Hilton y se le metió en una relación con Paris Hilton y todo lo que este güey hizo. Pero no por eso quiere decir que él era mejor que el otro señor. Simplemente a uno le gustaba mostrar la opulencia y al otro no le gusta mostrar nada en la actualidad. Pero por eso hay uno que sigue vivo y hay otro que sigue muerto. Porque ya hablaremos en algún momento de Chino Anthrax, pero dicen que sus redes sociales fueron las que lo terminaron tronando. Nos podemos meter en ese pedo después, pero no quiere decir que porque alguien es más conocido que otro, es mejor. Simplemente sus gustos o su forma de ser era muy diferente, que le gustaba subir todo a redes sociales y de otra persona no le gusta. Yo creo, o más bien no saben cuál es su red social. Yo creo, Gafe, que en todas las organizaciones, así como lo estamos hablando del gobierno, del presidente de México, que él era la imagen, pero García Luna era el que movía los hilos detrás del telón, el que tenía el poder. En todas las organizaciones siempre debe de haber una cara pública, alguien a quien perseguir, alguien que la gente tenga la imagen de esa persona y diga, él es el malo, él es el líder de esta organización, alguien a quien nos enseña. Eso es lo que yo creo que buscan todas las organizaciones, de todas las diferentes organizaciones. Siempre tienen a alguien públicamente que es al que el gobierno debe de perseguir y debe de ser el malo. Yo lo veo de esa manera, Gafe. O el ejemplo, el cartel de Sinaloa tenían quién era el líder, como lo decimos, eran los dos líderes, pero uno era la imagen pública, al que el gobierno se encargó. Por ejemplo, el gobierno de Enrique Peña Nieto se encargó de perseguir hasta el cansancio, cuando teníamos otro líder que no tenía una imagen pública, que le gustaba ser más discreto, que nunca hubo una operación en contra de él. Exactamente, y es por también parte de lo que te comentaba inicialmente. Tú cuando hablas de Sinaloa te acuerdas del Chaparrito, pero no te acuerdas de otra persona. Si yo te hablo de las 4 letras, yo sé la primera persona que se te va a venir a la cabeza. Es, por ejemplo, los Zetas. Todos decimos, los Zetas. Yo investigaba, la verdad yo los conozco mucho. Ahorita que me empiezo a investigar es cuando me empapo de las cosas. Pero mucha gente, si se lo preguntas quién es el fundador de los Zetas, te van a decir que fue Heriberto Lascano, que él fue el fundador. Yo ahorita que investigaba, Gafe, me di cuenta que el verdadero, el fundador de los Zetas fue Arturo Guzmán de Sena. Sí, fue, y creo que... Y eso yo lo desconocía hasta hoy, Gafe. Él era el Z1. Ajá. Y yo, si tú me preguntabas hace
El día de ayer, que todavía no investigábamos, por la mañana me dices, ¿quién fue el líder de los Zetas? Heriberto Lascano fue el fundador. Y ahorita que empiezo a investigar me doy cuenta que Arturo de Sena fue el verdadero fundador de los Zetas. ¿Y quién lo sabe realmente? Muchas personas como yo te lo puedo asegurar que desconocen ese dato y todos van a tener el mismo dato que tengo yo. El fundador de los Zetas y el líder fue Heriberto Lascano. Él es el que traía todo el control cuando no. Él solo en su momento cuando se fundaron los Zetas fue parte también de los Zetas, pero una parte fundamental. Cuando fallece Arturo de Sena es cuando él empieza a tomar más notoriedad dentro Sí, claro, de los Zetas. pero mira, si lo hablamos como fundador, no lo podemos hablar como fundador de la agrupación o del grupo cuando inicialmente eran el brazo armado. Porque fundadores, pues sabemos que fueron 20 fundadores. Los mismos fundadores en entrevistas lo dijeron, o en algún momento lo dijeron, o los corridos lo decían. La numeración no tenía nada que ver. No, o sea, no porque Lascano fuera el 3, él era el tercero al mando. La numeración no tenía nada que ver. Únicamente era para identificarse por las vías de radio, güey. Dicen, a mí no me consta porque yo no estuve ahí, pero dicen que fue en el orden en el que estaban cuando les preguntaron que el primero que estaba era de Sena Z1 y el que estaba a un lado Z2 y Lascano Z3. Pero es normal, o sea, el ejército cuando empieza el conteo, cuéntate, 1 y el que sigue, 2, 3, 4, 5. No quiere decir que yo soy el mejor porque soy el 3. Simplemente fue el orden en el que ellos estaban anumerados o acomodados en ese momento. Pero los fundadores fueron ellos. Pero de todos los fundadores y de los que se anexaron después, que no eran Zetas fundadores, pero que estuvieron desde los inicios, como el Z40, entonces el Z40 era gente de Ociel Cárdenas Guillén. Entonces hay que dejar las cosas primero como claras. Pero cuando te acuerdas de los Zetas, ¿de quiénes te acuerdas? O sea, te acuerdas hay cosas que te lo tomas como referencia hacia esa organización, hacia Lascano, hacia los Gafes, a que era el brazo armado del Cártel del Golfo y lo traicionaron, al Z40. Son cosas muy puntuales en las que tú recuerdas, o siempre que hablan de una organización es lo primero que se te viene quizá a la mente. Lo mismo con las 4 letras, pero no quiere decir que no había más organizaciones. Recuerden que estaban los Beltrán Leiva, habían muchísimas organizaciones, pero en aquel momento, en aquel sexenio, tenemos muy marcado, muy presentes estas organizaciones de las que estamos hablando, sin contar a las 4 letras, porque las 4 letras viene entrando finales de Calderón, principios de Peña Nieto, es cuando empieza a meterse o darse a conocer ya más. Podemos decir que sí, las 4 letras tienen su origen dentro del sexenio de Calderón. También en algún momento fueron una especie de brazo armado, si lo vemos de esta forma. Entonces fueron escalando, o fue escalando esta persona al punto de estar donde se encuentra. Y uno de los momentos claves que cambió la historia de México fue el abatimiento de Nacho Coronel. Y si nos vamos un poquito más adelante y nos vamos a meter en esos episodios, bueno, ahí lo vamos a dejar. Hasta ahí lo vamos a dejar para no spoilearlos. Pero es eso, güey. Regresando un poquito al tema de los Zetas, Gafe. Creo que los Zetas fueron pieza fundamental en la guerra contra el crimen organizado. Aunque Peña Nieto la acabó, pero sabemos que hasta la actualidad sigue esta guerra. Porque ellos vinieron a cambiar todo como estaban acostumbrados los carteles. Los Zetas en México en la guerra vinieron a cambiar porque eran extremadamente violentos, Gafe. Fueron los que empezaron a dejar mantas, a dejar personas en partes, a ver esa crueldad de los criminales, de la que no estaban acostumbrados los carteles, como ya lo mencionamos, el cartel de Sinaloa. Otros carteles no estaban acostumbrados a esos niveles de violencia. Carteles que podemos decir que hasta tenían reglas y principios que los Zetas no respetaban, así fueran rivales. Sí, es cierto lo que dices, güey. O sea, sí es muy cierto, pero también debes de ponerte en el lado del malandro. Está estúpido que lo diga, pero debes de ponerte en el lado del malandro para poder primero criticar algo, güey. En este caso, ojo, yo no estoy diciendo que se aprueba. Nada de lo que hicieron los Zetas se aprueba. Pero, por ejemplo, esta pedidera de piso y todo este rollo,
pues por obvias razones no está chido, güey. O sea, hay organizaciones como aquí en Jalisco, que esta organización, al menos aquí en mi estado, no pide piso a gente que lleve un trabajo legal, pero en aquel momento la última letra sí lo hacía. Pero también si fueron violentos hasta un cierto punto, o sea, que estamos aquí analizando el por qué una organización tomó una actitud de esta forma. O sea, ahorita nos vamos a poner en la actitud en la que ellos actuaban, pero ¿qué harías tú cuando tienes Todo el mundo contra a ti. todo mundo en contra tuya? Y cosas que ellos saben que nosotros ni siquiera en nuestra perra vida vamos a saber. ¿Por qué? Porque no creo que el gobierno de Estados Unidos diga, sí estamos metidos en el pedo, sí financiamos a Sinaloa, sí el gobierno de México también estaba de acuerdo. O sea, ningún gobierno lo va a decir, pero quizá ellos sí sabían, güey, el nivel en el que estaba metido o involucrado el gobierno de Estados Unidos. Imagínate, traes el pedo de Estados Unidos para abajo, traes a Sinaloa, traes al gobierno de México en todos sus niveles, pues ocupas también demostrar de que conmigo si te topas te va a cargar la verga. Por eso ellos empiezan con esta propaganda, hablando en tema de narco, esta propaganda de terror que se ejercía hacia los rivales, porque inicialmente o siempre fue hacia los rivales, hacia la gente que estaba en contra de su organización. Ya el modo en el que ellos financiaron su organización, pues ya es un modo en el que hay otras organizaciones que no están de acuerdo en ese modo de financiar, que estamos hablando de trata de blancas, migrantes, órganos, derecho de piso, o sea, todo lo que podían meterse en negocio ilegal se metieron. Pero estamos hablando que era una organización joven, era una organización nueva que no tenía la infraestructura económica y no tenían nada puesto como ya lo tenían las otras organizaciones que tenían más de 30 años en el negocio, que ya tenían la gente, que ya tenían los vehículos, las armas, la loquera, casas de seguridad, ya que ya tenían todo el know-how ya establecido. Y hay que destacar que eso el gobierno federal nunca lo contempló a los Zetas, Gafe, y el crecimiento tan rápido de expansión que tuvo esta organización, porque sabemos que cuando empezaron, que se fragmentan del cártel del Golfo para independizarse, controlaban cierta parte de Tamaulipas y peleaban contra el Golfo, siendo apoyados por otras organizaciones como el Cartel de Sinaloa, pero tuvieron un crecimiento en el sexenio de Calderón muy rápido, Gafe, que lograron abarcar muchas partes del país. Me atrevo a decir que Michoacán, Jalisco, muchas partes de las fronteras lo tomaron los Zetas de una manera rápida, porque crecieron rápidamente, y eso fue algo que el gobierno federal nunca contempló. Nunca lo contempló exactamente porque inicialmente pensaban que pues esta madre iba a ser rápido. No sabían los niveles a los que se iban a terminar enfrentando y que los Zetas iban a estar muy bien organizados, iban a organizar muy bien, iban a entrenar bien a su personal, iban a contratar puros militares inicialmente. Entonces no se contemplaban el actuar de esta organización. Y sabes, parte de no lo contemplaban. ¿A qué fue? No. O sea, no quiere decir, aclarándolo, volvemos a aclarar, no quiere decir que esto fue lo que pasó. Yo lo pongo lo que yo creo, lo que yo considero que pudo haber hecho la diferencia y por qué pasaron uno u otro evento. Yo lo hablo desde mi perspectiva. Tú tienes la tuya, las personas que nos están hablando, están viendo, nos están escuchando, tienen la suya. Para mí en lo personal, parte de esta confianza que tuvieron en que todo iba a terminar rápido fue el hecho de que en algún momento te aseguro que alguien importante de la cúpula en las Fuerzas Armadas hablaron y se sentaron a platicar con García Luna. Uh-huh. ¿Y a qué me refiero con esto? De que podríamos decirlo de esta forma, subestimaron a esos militares que eran el brazo armado del Cártel del Golfo. ¿Sabes por qué lo subestiman? Porque era tropa, güey. Porque ¿qué va a ser un cabo? ¿Qué va a ser un sargento? ¿O qué va a ser otro cabo? Puros cabos. ¿Sí? ¿Qué van a hacer esos güeyes? Poner un país pies arriba, güey. Pero si hubiera sido, es que es un coronel. O
sea, si Lascano hubiera sido un coronel, si De Sena no hubiera sido teniente y hubiera sido otro coronel, un teniente coronel, un mayor, la forma en la que hubieran pensado hubiera sido completamente diferente. No hubieran subestimado a los Zetas, pero los subestimaron porque de antemano el que ha sido militar, ha estado en las Fuerzas Armadas, sabe que la discriminación hacia la tropa siempre nos juzgan de que somos unos pendejos. Y en la actualidad sigue pasando. Se sigue pasando de que siempre se desprecia o se menosprecia al personal de tropa por el simple hecho de ser tropa. Pero yo te puedo decir, soy un ejemplo en ese sentido. El cabito, lo que ha alcanzado a hacer, sin tener el más mínimo conocimiento de una u otra cosa. Porque si no te sabes adaptar en este pedo de las redes sociales, te extingues. Pero hemos estado vigentes y no ha habido un güey que me enseñe. Lo he aprendido sobre la marcha. ¿Y a qué me refiero en que me subestiman? Porque en su momento me subestimaron. ¿De qué va a hacer ese cabrón? Pues ya lo hizo. Te aseguro que a Lascano lo subestimaron también por haber sido cabo. Y a los que venían con Lascano. Entonces creyeron que esto iba a ser fácil, pero Lascano fue muy inteligente, porque él asumió el mando y fue muy inteligente. Y ese fue el resultado. Ellos pensaban que iba a ser rápido la toma de control por parte de Sinaloa en toda la República, y fue algo completamente diferente. Entonces, ha habido momentos importantes de las organizaciones. En aquel entonces estaba Sinaloa. Sinaloa se considera, o lo consideramos en un cierto punto la gente que está en seguridad, de que Sinaloa todo lo arreglaba con dinero. Los Zetas arreglaban todo con violencia. Al igual que hoy en día Cártel Jalisco. Entonces, estas son de las organizaciones que han cambiado la historia de México. No es que no haya más, no estamos quitándole al Golfo, no estamos quitando todo lo que ha habido, pero estas son las que han cambiado el rumbo de un país a partir de la guerra con Calderón. Sí, Gafe, lo acabas de decir. Estas 3 organizaciones fueron las que cambiaron el rumbo de todo. Yo quiero decir que creo que los Zetas fueron los que cambiaron toda la perspectiva de cómo se tenía en aquel entonces. Como lo dices tú, que iba a ser un combate rápido. Vinieron el gobierno federal y topó con piedra, Gafe. Así es. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente sección, en la que ya tenemos preparado el siguiente subtema. A lo largo de los años, hemos visto una serie de eventos y enfrentamientos clave. Entre 2007 y 2010, Ciudad Juárez se convirtió en un campo de batalla entre el Cártel de Juárez y el Cártel de Sinaloa. En 2011, la masacre de San Fernando, donde los Zetas asesinaron a 193 migrantes, conmocionó al país. A las víctimas, 58 hombres y 14 mujeres de Centro y Sudamérica, se les asesinó por la espalda y sus cuerpos fueron posteriormente apilados y abandonados a la intemperie. En 2014, el Chapo Guzmán fue capturado, pero escapó en 2015, solo para ser recapturado en 2016 y extraditado a los Estados Unidos en 2017. Yo creo, Gafe, que empezando con esta sección de eventos importantes, como ya lo pudieron escuchar, yo creo que uno de los primeros eventos importantes que hubo dentro de esta combate que empezó el gobierno federal fue la detención de Osiel Cárdenas Guillén, Gafe. Creo que fue un momento clave, porque ahí es donde se desprenden se desprende el brazo armado, como lo conocemos, de los Zetas, y se hacen independientes del Cártel del Golfo. Y es cuando se genera uno de los carteles con más extrema violencia que pudo existir en el país, que fue el que cambió todo este rumbo, Gafe, y fue, creo, que con la detención de Osiel Cárdenas Guillén y que intentaron detener la primera vez a Tony Tormenta, fue un combate muy duro para las fuerzas del orden en contra de estas organizaciones que estaban en aquel lado de la frontera. Sí, claro. Mira, das en un punto chido, o un punto muy importante en el tema de lo que cambió el rumbo de todo un país, porque ha habido varios, pero uno de esos importantes, como lo acabas de mencionar,
pues fue la captura y detención y extradición de Osiel Cárdenas Guillén. Porque así como se nos ha vendido a lo largo de la historia la versión de que la Malinche o Malinzi traicionó a México, pues simplemente es buscar un enemigo en común para nuestro propio país. Tanto así que tenemos una palabra para referirnos a alguien que menosprecia lo que es de México. Tenemos el término malinchista, pero en aquel entonces, cuando Malinche termina hasta un cierto punto cambiándose al bando de Cortés, no existía México, no existía una nación, había muchas naciones, pero de muchas naciones todas utilizaron como una herramienta a esta mujer y fue regalada como ofrenda a los españoles. ¿Ella quién traicionó? Si ella únicamente cumplió su función para lo que la regalaron con estos españoles, que fue satisfacer las necesidades sexuales de estos elementos, de estos soldados. Que Cortés se da cuenta que es muy inteligente y que sabe hablar varias lenguas de varias lenguas en este territorio, que era el Nuevo Mundo. Cortés se da cuenta de este talento y lo sabe utilizar muy bien. Ella aprende a hablar rápidamente el español y le funciona. A este vato le funciona el haberse quedado con Malinche. Entonces, ¿en qué momento termina traicionando a un país que ni siquiera existía como país? Que eran un chingo de naciones y que la terminan regalando como pues ofrenda a estas personas para que satisfazcan sus necesidades sexuales. Lo mismo pasó con los Zetas. Inicialmente los Zetas, lo que hay detrás de, no lo que se escucha la versión oficial de que gafes desertaron y fundaron, no. Lo que haya pasado el previo, que lo hablaremos en su momento, esto hace que terminen dándole toda su lealtad a Osiel Cárdenas Guillén. La gente dice, es que los Zetas traicionaron al Golfo. No, es que no traicionaron al Golfo, porque justamente como hablábamos hace un momento, cuando hablas del cártel de Sinaloa, ¿qué es lo primero que piensas? En el Chaparrito. Ok, el Chaparrito. Igual, o sea, lo mismo con el Golfo. La gente asocia que el cártel del Golfo es el cártel del Golfo nada más y que de ahí venían los Zetas, pero recordemos quién era el líder de esta organización. Era Osiel Cárdenas Guillén. Y los de la última letra, pues le rendían cuentas a Osiel Cárdenas Guillén. Cuando detienen a Osiel Cárdenas Guillén, él seguía moviendo el negocio dentro del penal de máxima seguridad. Él lo seguía moviendo. Que el que estaba encargado afuera era su hermano, no recuerdo si era Tony Tormenta, creo que Tony Tormenta. Tony Tormenta. Era el que se quedó encargado en ese momento, mientras que él dirigía todo desde la cárcel. Y hasta ese momento, los de la última letra seguían trabajando para la organización y seguían cumpliendo sus funciones por las que ellos estaban. Todavía cuando saben que van a extraditar a Osiel, todavía se intenta una liberación por parte de los de la última letra, pero no resulta porque las fuerzas del orden terminan evitando que liberen a Osiel Cárdenas Guillén. Una vez que Guillén sale en el avión, en ese momento terminó la lealtad de los Zetas hacia la organización, porque ellos no eran leales a la organización, ellos eran leales a una persona. Una vez que esa persona ya no está y saben que ya no van a tener contacto con esa persona porque va a ir a parar a una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos, ellos se quedan pues nosotros no vamos a hacerle caso a Tony Tormenta, porque Lascano veía de menor capacidad mental a Tony Tormenta que lo que él sentía que él tenía. Y es cuando nosotros ya traemos todo el pedo, ya nos servimos a los golfos. Pero ese momento se vuelve clave, porque es cuando se crea como tal la organización del cártel de los Zetas. Ya deja de ser un brazo armado, y en el cual este brazo armado, sus integrantes principales eran jefes de plaza del cártel del Golfo, y se reúnen y se crea el cártel de los Zetas. Este momento es muy importante para el país, porque
es el generador de violencia por casi un sexenio y más de un sexenio. Son los generadores de violencia en el país. Por eso podemos decir que La Última Letra, el origen y la creación de La Última Letra como cártel, es quien termina cambiando el rumbo del país. Ahora, si nos vamos a Sinaloa, esta pelea que tienen internamente con los Beltrán Leiva, que termina en el abatimiento del Barbas. También cambió el rumbo de esta organización, de esta guerra, Gafe, más bien. La traición que hubo, porque se dice dentro del cartel que hubo una traición en contra de los Beltrán Leiva, le echaban la culpa al Chaparrito, que fue quien puso al Barbas. Fue crucial también en toda esta guerra porque terminaron haciéndose aliados de los Zetas y eran los Beltrán Leiva y los Zetas contra todos, Gafe. Exactamente, esto se vuelve un momento que se vuelve pieza importante o pieza clave dentro de toda esta historia. Y eso junto con la detención más adelante, más bien el abatimiento de Nacho Coronel, termina creando como tal al Cártel Jalisco, y que parte de esta organización a la cual pertenecía Nacho Coronel perdiera fuerza y terminara siendo absorbida por el Cártel Jalisco. Y tenemos el problema que hoy vemos en el país, porque yo no puedo decir si es cierto o no es cierto. Yo no puedo decir, así como es la organización aquí en mi estado, pues tiene que ser lo mismo en los demás estados, porque entiendo que cada cabeza es un mundo. Y cada jefe de plaza, cada jefe de sector, cada uno de ellos piensa diferente. Y hay quien pueda pedir piso, hay quien no. Entonces yo no puedo decir que como actúa en mi estado, actúan los diferentes estados. Pero sabemos que es un cártel muy violento. Y sabemos que no se andan con cosas como, si a mí me detienes, me sueltas, me entregas todas mis armas, me entregas todo el dinero, me entregas toda la loquera, y yo como quiera al rato saco a mi gente, pero me lo entregas y no te mato. Tú sabes cómo trabajan ellos, porque todos se ponen en el Ministerio Público. El militar se va o el policía pone a disposición todo, ellos llegan y Ministerio Público les regresa todo, excepto la persona que ya está detenida porque ya entró en un sistema, pero esto se lo regresan. Si fuera el cártel de Sinaloa, ellos no llegan amenazando con matar. Ellos llegan negociando, entrégame las cosas. No, alguien más va a recibir el billete, alguien más va a recibir este sobre. Yo te lo paso a ti porque eres el que traes el pedo aquí. Pero te aseguro que alguien arriba que ni siquiera se arriesgó va a recibir el sobre. Y eso es lo que pasa. Cada organización ha sido diferente, cada organización ha hecho cosas importantes, pero hay abatimientos, hay detenciones que han cambiado el rumbo de todo un país. Las capturas y abatimientos de capos también han sido momentos cruciales. En 2012, Heriberto Lascano de los Zetas fue abatido. En 2015, La Tuta, líder de los Caballeros Templarios, fue capturado. En 2020, El Marro, del Cártel de Santa Rosa de Lima, fue arrestado. Y en 2022, Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, fue capturado. Por ejemplo, Gafe, uno de los eventos importantes que a mí me gustaría preguntarte, porque no nos extendemos no solamente del tiempo de Felipe Calderón cuando inicia este combate hasta cuando termina su sexenio, porque todavía seguimos con este conflicto. Yo creo que una de las cosas más importantes, Gafe, independientemente, ahorita vamos a eso, de las detenciones del Chaparrito, creo que una de las cosas también importantes en la historia de este conflicto fue el que empezaron a crearse estas autodefensas, Gafe, en Michoacán. ¿Cómo lo ves tú? ¿Piensas igual que yo o crees que fue muy diferente? Yo creo que también fue importante esta situación que pasó aquí en el país de la creación de las autodefensas, porque muchos estados empezaron a quererlo hacer igual. También las organizaciones criminales vieron la oportunidad de que iban a servir de algo estas autodefensas, Gafe.
Claro, es importante porque también de ahí se desprenden muchas cosas. Por ejemplo, tienes la forma legal de entrar a un lugar. ¿A qué me refiero con legal? Nada de lo que... Hay cosas que inician bien, con una buena intención, una buena base de hacer algo bien, pero con los años termina pudriéndose o corrompiéndose y ya no hay vuelta atrás. O sea, los sindicatos, si hablamos de los sindicatos, inicialmente los sindicatos eran buenos. El sindicato que tú quisieras. Y hasta un cierto punto sí ayudan a sus trabajadores, hasta un cierto punto. Pero sabemos que los líderes de los sindicatos, esta madre es algo podrido y corrompido. En cualquier sindicato hay una corrupción enorme y podrida. Inicialmente la intención era buena, pero las cosas dicen lo contrario. El comunismo tiene una base muy buena, pero ¿quién logra llegar en realidad al comunismo? Porque la gran mayoría de países queda en el inter de lo que es el comunismo. Pero ¿cuántos países en realidad han llegado al comunismo? O sea, la base es buena, la idea es buena, pero en el inter de llegar a lo que se quiere en el comunismo, todos se quedan. ¿Por qué? Porque el líder ya no quiere soltar, el líder ya quiere tener prácticamente esclavos. Se vuelve nada que ver con lo que es la base del comunismo. Lo mismo pasa con las organizaciones, como las policías comunitarias. El origen era bueno. Defendernos de estas personas, que es la familia, o en este caso, los templarios, porque nos están pidiendo piso de todo, están matando a nuestra gente, bla, bla, bla. Hay que levantarnos porque el gobierno no está haciendo nada. Porque el gobierno está del lado de todo este pedo. Entonces, pues, ¿qué te parece si nos levantamos, llega una persona, empieza a hacer que la gente se empiece a disgustar, un buen orador que incentiva a la gente a levantarse en armas, y lo terminas haciendo? Pero seamos realistas. No es como que este líder va a ir a Estados Unidos y, a ver, Walmart, pues dame 20 de estas, 50 de estas, 50 de estos R15, de estos cuernos, dame 50 de cada uno. Y ya lo subo al avión o me lo traigo en mi troca, diríamos aquí en Jalisco, y ya me voy directo para Michoacán. Ya ando para Michoacán, ya me voy para Michoacán. Digo porque luego se dice nos vamos para Michoacán. Las cosas no funcionan así. ¿Quién les vendió las armas? Obviamente yo creo que hubo una negociación con alguna organización. Obviamente Pasó. Quien financió a la policía comunitaria y quien tenía infiltrados en la policía comunitaria era el cártel Jalisco Nueva Generación. Y ellos, los encargados de la policía comunitaria, sabían. Pero es como en todo. ¿Por qué votas por un partido y no por el otro? Porque hay quien te la vende mejor, hay quien te la vende peor. Y hay quien hace como que está haciendo y tú estás feliz porque crees que están haciendo, pero te están chingando por el otro lado bien macizo. Y te están regalando tinacos de agua que compraron con tu horario público o calentadores solares que compraron con tu billete. Pero en 6 años no hicieron nada. De lo nivel que ustedes quieran, o 3 años no hicieron nada. Municipal, estatal o federal. Como la vendan y como te la compren y como te engañen, es como tú te vas a sentir. Entonces, para los de la comunitaria, ya estaban hasta la madre los templarios. Y llega otra organización y te dice, yo te apoyo y estas mamás no van a pasar porque nosotros estamos en contra. Y te la terminan vendiendo, terminan dejando que estas personas financien este levantamiento y que también haya gente que supuestamente los adiestra, los enseña para repeler agresiones, pero también los terminan infiltrando dentro de la policía comunitaria. ¿Qué ocurre después? Porque a mí me toca esta transición de cuando capturan a la tuta, pierde poder los templarios y agarra fuerza a la policía comunitaria. Y al rato esta policía comunitaria era como muchas policías de ya sabes qué estado, que supuestamente son policías, pero desde el primer hombre hasta el director son gente de una organización. Pues se fue lo que ocurrió con la policía comunitaria. Inicialmente era 1 o 2 ahí infiltrados. Y infiltrados hasta un cierto punto que el pueblo no sabía, pero los líderes de la policía comunitaria sí lo sabían.
Y cuando cae la organización de la tuta, estas personas empiezan a agarrar un chingo de fuerza y se empiezan a meter y empiezan a sacar a la gente que en verdad era policía comunitaria y empiezan a meter gente de su organización de las 4 letras. ¿Y quién crees que termina apoderándose de gran parte del territorio de Michoacán? Sí. Las 4 letras. Y ya nos hicieron llamar policía comunitaria. Ahora ya somos las 4 letras. Entonces, también el origen de los templarios cambió el país. Porque hasta el día de hoy, año 2024, estamos hablando que la tuta creo que fue detenido por ahí del 2014, si mal no recuerdo. Estamos hablando que después de cuántos años de la detención y captura y detención de la tuta, ha pasado a repercutir el problema en Michoacán hasta la actualidad. Y esto lo vamos a hablar en el siguiente subtema, que es la gente que ha sido desplazada por la guerra contra el narcotráfico. Entonces, la detención de la tuta también cambió el rumbo del país, porque hasta el día de hoy que estamos grabando este video, jueves 13 de junio, el pedo ha cambiado en el país desde aquella detención. Entonces, ha habido capturas como la tuta que también cambiaron el rumbo de un país. La muerte de Lascano, o la supuesta muerte de Lascano, o su retiro, y dio pie a que también la organización de los Zetas perdiera muchísima fuerza, porque no fue comandado ni liderado como lo hacía Lascano. Y perdió mucha fuerza, se fragmenta esta organización en Zetas Vieja Escuela y la nueva organización, ¿cómo se llama? Se me fue el rollo. Los del noroeste. ¿Cómo sigue Tamaulipas? Ese es el detalle, ese es uno de los grandes problemas de la captura o eliminación de un capo importante que inicialmente el gobierno federal aquí en México durante el sexenio de Calderón, ellos creían que si eliminaban a una célula o al líder de una célula, una organización, todo se acababa porque nadie los iba a liderar. Pero se dieron cuenta rápidamente que el abatir o el capturar a un jefe de una organización, lo único que provocaba era que salía como este animal mitológico que era la hidra, cortabas una cabeza y te salían 2 o 3. Y si cortabas otra de esas, te salían otras 3. Y eso fue lo que ocurrió con la muerte de Lascano, o la supuesta muerte de Lascano. Se fragmentan los Zetas. Eso fue lo que ocurrió con la muerte del Barbas. Se fragmenta su organización. Entonces, lo único que haces es generar más violencia todavía en el país, porque las mismas organizaciones se van a pelear internamente por el control de quién va a liderar toda la organización, y empieza la guerra interna y la guerra donde uno se termina siendo aliado de otro y que empieza a generar más violencia en un estado. Creo que la muerte más importante, Gafe, que hubo de un capo fue la de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, porque fue el que cambió completamente todo el panorama de lo que eran estas organizaciones criminales. Recordemos que en aquellos tiempos Amado Carrillo Fuentes era el principal socio de otro de los capos más peligrosos, que en aquel entonces era Pablo Escobar. Y cuando fallece Amado Carrillo Fuentes de una manera sospechosa en este hospital, ahí es cuando cambia todo el panorama, empiezan a haber otros líderes, porque sabemos que Amado Carrillo Fuentes tenía un control en aquel entonces en las demás organizaciones, que era de, por ejemplo, al líder criminal de Michoacán: sabes que este es tu pedazo, no quiero que te metas para este pedazo. Se respetaban sus territorios, Gafe. Y de repente viene ese cambio cuando fallece Amado, que empieza a haber ese descontrol y esa guerra interna dentro de esa asociación que había entre capos por querer expandir más su territorio y más sus ganancias. Así es. Ha sido una supuesta muerte que sí cambia, pero yo en lo personal no la veo tan fuerte. No lo veo tan fuerte como quizá la captura de la tuta,
quizá el abatimiento de Nacho Coronel, la captura de Lobo Valencia, de Eric Torres. O sea, ha habido abatimientos como Beltrán Leiva que sí han cambiado drásticamente el cómo se está moviendo un país o qué rumbo va a tomar el país. La de Amado Carrillo no siento que haya afectado tanto, porque cuando él supuestamente muere, pues todavía las organizaciones estaban, pues cada quien su pedacito de plaza, y sí se pierde un líder, pero no afectó tanto, porque ya había quien liderara, y también había un respeto por las plazas. Anteriormente, si tú eras de esta plaza, no te metes a mi plaza. O sea, Arellano Félix eran muy temidos en ese momento. Entonces, hasta un cierto punto había control y respeto en aquel momento. Pero ya si nos vamos a la administración de Calderón, todo eso se perdió. Y ahí sí ya afectaba la muerte de un líder. Ahí sí se dejaba ver. No es que menospreciemos, pero ahí sí se dejaba ver, porque fue en un momento en el que el país cambiaba de bandos, un estado cambiaba de dueño, como cambiarse unos calzones. Ahí sí afectaba las muertes de los líderes, porque internamente se peleaban por el control de una plaza y por el control de una organización. Es que llegaste a un punto muy importante, Gafe, lo acabas de mencionar. En aquel entonces eran contadas las organizaciones, Gafe. Eran muy contadas, creo que no rebasaban ni las 20 organizaciones. Y lo dijiste empezando con este video. Actualmente hay más de 80 organizaciones criminales, porque como dices tú, detienes a un líder y de esa organización se van a desprender otras 3, 4 organizaciones que no les pareció quién es el nuevo líder y quieren tener el poder. Y ya para cambiar este tema, en la siguiente sección vamos a hablar de qué tanto le ha afectado a la sociedad mexicana el hecho de esta guerra contra el narcotráfico, porque el problema no termina entre ellos mismos. El problema también termina afectando a las comunidades, que terminan siendo las más aisladas en muchas de las ocasiones, aisladas a quizá la capital de los diferentes estados. Primero, los que terminan siendo afectados, pues los iniciales pueden ser hasta comunidades indígenas, pero ahorita vamos a hablar de ese tema. La guerra contra el narcotráfico ha tenido un enorme impacto social y económico en el país. Cientos de miles de personas han sido víctimas y desplazadas. En un lapso de 3 días, las familias huyeron a lugares más seguros para mantenerse a salvo del crimen organizado. Y la infiltración de dinero ilícito ha corrompido diversas instituciones. La economía también se ha visto afectada por el costo de esta lucha. Sostienen que el gasto militar en México aumentó 53% entre 2018 y 2022. Ya para concluir con este tema de el origen, las causas, lo que ha ocurrido dentro de esta guerra contra el narcotráfico, que se puede decir que sería como el inicio de este nuevo giro al canal para nosotros. Tratamos de abordar estos temas muy resumidos, porque nos vamos a interiorizar en todo lo que es la guerra contra el narcotráfico. Las comunidades, como lo decíamos hace un momento, las comunidades son las que terminan siendo más afectadas. Inicialmente, creo que las más afectadas son las comunidades indígenas o las comunidades muy alejadas de la urbe. ¿Por qué? Porque quizá ellos inicialmente no lo sienten o no lo ven mal porque están acostumbrados, o en aquel entonces pues fue como que pues llegaron esas personas, no nos hacen nada, pero también llega un momento en el que empiezan a reclutar inicialmente voluntariamente a las personas bajo buenos sueldos, buena vida, buenas prestaciones, que les decían que iba a haber buenas cosas, y terminan engañando a estas poblaciones quizá indígenas o rurales, y terminan engrosando las filas de estas personas, de estas organizaciones. ¿Qué pasa después de un tiempo? Pues todo lo contrario, los terminan reclutando a la fuerza, llevándose a niños, adolescentes, adultos, a engrosar las filas de estos cárteles. Y esto se vio inicialmente también durante el sexenio de Calderón, que muchas comunidades rurales e indígenas terminaron siendo afectadas y controladas por estas organizaciones o estos cárteles. Pero después lo vimos con el tiempo también cómo fueron afectadas en este caso
muchas poblaciones que terminaron siendo arrastradas con esta garra de los cárteles, como el ejemplo lo tenemos San Fernando, Ciudad Mier, que eran lugares que terminaron afectados de una forma muy fuerte. Mier terminó siendo un pueblo fantasma. San Fernando igual termina convirtiéndose en una situación complicada para todas las personas. Y era triste, o sea, era muy triste entrar a un pueblo que ya no había ni una sola persona viviendo en su domicilio. Pero para nosotros era como el referente o el punto máximo de la violencia, al menos durante este momento en el que yo estaba en las Fuerzas Armadas, era como lo más impactante. Pero hoy en día pues volteamos a ver Tamaulipas y sigue igual, pero no está tan cabrón en ese sentido de tantos pueblos y pueblos fantasmas. Pero ¿qué tal ahorita voltear a ver Michoacán? O en estos momentos que estamos grabando este episodio, voltear a ver lo que está ocurriendo en Tila y decir, ¿cómo es posible que las Fuerzas Armadas no hayan hecho un cerco completo de este lugar y hayan tomado nuevamente el poblado? El detalle es que siempre se deja como que no está ocurriendo nada, no está pasando nada, y si mandamos a las Fuerzas Armadas van a estar en el ojo público, pero tratan de contener lo que está ocurriendo. Yo lo digo desde mi perspectiva, en mi opinión. Yo sé que habrá quienes digan que no, habrán quienes digan que sí, pero ahorita yo ya se los dije, y ya se los dije en el episodio, hace 1 o 2 episodios, por quién voté a nivel federal, ¿verdad? Ya saben que voté por Morena. ¿Por qué? Mis razones las tuve por el tema de seguridad, porque no quiero que haya más violencia. Si quieren ver la razón, vayan a verla, aquel episodio, 1 o 2 atrás de este. Pero seamos honestos, ¿por qué crees que no se actuó en este municipio y apenas estamos viendo que están entrando las fuerzas del orden? Porque se atravesaron tiempos políticos. Porque se atravesó la temporada electoral. Y si se llenaba de violencia este pueblo, pues la gente no iba a votar, porque están viendo un chingo de violencia. Contuvieron lo más que pudieron notas, no mandar a las Fuerzas Armadas y que se hiciera un pedote en Tila, porque para ellos era más importante el tiempo de campaña que la seguridad de la población. Esa es la verdad, esa es la realidad. Ya pasaron las elecciones, ahora sí estamos viendo lo que está ocurriendo en Tila, porque no es lo mismo que entre ellos estén agarrando madrazos a que ya entren las Fuerzas Armadas y entren viendo que hay un pueblo fantasma y que todo lo que estamos viendo que está ocurriendo en este lugar, ¿por qué no pasó antes de las elecciones? Porque afecta al votante, afecta el voto. No solo al voto, en los partidos políticos también. Entonces, ahora sí ya valió madre, ahora sí que se calienta el pedo, ahora sí que valga verga, vayan y limpien el puto municipio. Pero ellos ya sabían con tiempo de lo que estaba ocurriendo, pero no actuaron en su momento porque no le convenía, porque eran tiempos de elecciones. Pero esto ocurrió en Tamaulipas, en Ciudad Mier. Era el referente en aquel momento. A mitad de sexenio de vimos lo que ocurrió en Aguililla. A finales de estamos viendo lo que está ocurriendo en Tila. ¿Qué va a pasar en la siguiente administración? Ahorita ya sabemos qué partido tiene, qué va a pasar en su administración. ¿Y qué va a pasar en la siguiente si ya no está este partido y está otro partido? ¿Qué se tiene que hacer para evitar lo que ocurrió a partir de un sexenio? Que Calderón fue quien aventó el madrazo, quien inicialmente provocó todo este pedo. Fue el que agitó el avispero al haber pactado con una organización y de prometerle a esa organización que ellos iban a controlar a todo el país, que solo iba a haber una organización y que las demás le iban a dar novedades o iban a terminar siendo consumidas por esta organización, o iban a terminar uniendo al cártel de Sinaloa. ¿Sí me explico? Al final ellos creían que todas las organizaciones iban a ser absorbidas por Sinaloa o simplemente iban a desaparecer, y fue todo lo contrario. Hasta el día de hoy nos sigue afectando esa decisión de haber pensado, haber imaginado
que iban a acabar con todo el pedo y que solo Sinaloa iba a mover el pedo, y quisieron entregarle, así como ya venían de sus pinches elecciones fraudulentas, quisieron entregarle al país un solo partido que iba a ser el que iba a dominar, que ellos creían que iba a ser el PAN, pero también quisieron entregar a México una organización que ellos creían que era la única que iba a estar en el país, algo así como el Tercer Reich o el Tercer Reich de aquella administración alemana en aquellos tiempos. Ellos pensaban que nada más iba a haber un partido y una sola organización, y pues fue todo lo contrario. Y hasta el día de hoy nos siguen afectando con esa decisión que tomaron. Quizá un puñado de personas cambió el rumbo de todo un país. Ni la captura ni abatimientos de estas personas cambiaron el rumbo del país. Los que en verdad lo cambiaron fueron un puñado de políticos que vendieron a nuestro país a una organización, y el plan no les salió. Hoy en día, ¿cuántos están siendo desplazados? ¿Cuántos han perdido sus casas? ¿Cuántos han perdido a un ser querido por esta decisión de personas corruptas que poco les interesó el destino de nuestro país? Yo creo, Gafe, desde mi opinión, que un momento también crucial en el país fue que se haya permitido la venta al menudeo. Sabemos que anteriormente estas organizaciones, su fuerte era el importar todos sus productos, y creo que un momento que vino a afectar al país fue cuando se empezó a vender localmente aquí en el país, cuando entran estas sustancias sintéticas, que es lo que hace que la juventud del país empiece a enganchar más. Yo recuerdo en unos tiempos muy atrás que únicamente se vendía vegetal verde, se vendía este polvito blanco, y ahorita ya hay muchas drogas sintéticas, que es lo que ha terminado enganchando a la juventud. Normalizar también esa cultura de que esta vida te va a dejar una vida de excesos, te va a dejar una vida de lujos, que es lo que muchos jóvenes piensan. A lo mejor muchos jóvenes que no tienen un buen recurso, no tienen una buena economía, que eso va a mejorar su vida, que les va a dar vidas de lujos, que a lo mejor van a manejar carros, van a tener mujeres, propiedades. Esa falsa idea, Gafe, creo que es lo que ha afectado también de cierta forma muy fuerte al país. Así es, la historia de México ha cambiado. A partir del 2006 cambió y nos sigue afectando a todos las y los mexicanos. El partido que sea, el partido que llegue, el partido que esté o el que vendrá, ya están involucrados prácticamente desde el momento en el que son candidatos. Ya tuvieron que haberse involucrado con una organización. En aquel momento de Calderón, el tema no estaba tan fuerte, y hubo quien fue oportunista y decidió hacer negocios con estas personas, estos políticos, creyendo que la cosa iba a ser fácil. Y hoy en día todo político del partido que ustedes quieran, tiene que enredarse con estas personas desde antes de ellos ser el candidato electo del partido, no el candidato interno. Ellos ya tienen que venir con una organización que los va a respaldar. Llámese municipal, estatal o federal, ya tienen que venir con una persona, porque ya es parte. Si ya está tan arraigada la cultura del narcotráfico aquí en México, que estamos viendo que los primeros narcotraficantes fueron en la década de los 70s, en la actualidad ya está tan arraigado el narcotráfico que dentro de la política ya es parte de. Ya también es parte de, si quieres ser político tienes que negociar con el narco. Y tienes que estar con el narco que tiene en ese momento la plaza. Porque si tú vienes y no pactas primero con ellos y vienes quizá con otro cártel, muy seguramente te van a terminar matando, como lo vimos en estas elecciones que han sido las más violentas en la historia de México, donde muchas y muchos candidatos a diferentes puestos municipales, estatales y federales terminaron siendo asesinados porque iban en contra de los intereses de alguna organización en específica, dependiendo del lugar. Entonces ha sido parte de.
Ha sido parte de ese cambio que le han dado a nuestro país un par de personas corruptas que muy pocas están en la cárcel hoy en día. Pero imagínate qué sentirán voltear a ver el cagadero que hay en un país y decir, yo fui el que inicié este puto pedo. ¿Cómo se sentirá Calderón? Porque aunque él diga que nunca se enteró, sabemos que recibía el sobre. Recibías el sobre, Calderón. Que dudo mucho, yo sí dudo mucho que se haya involucrado en esos temas de andar viendo negociaciones y viendo los problemas. Dudo mucho que lo haya hecho, porque para eso tenía García Luna. Pero que recibía el sobre y él estaba consciente de quién y quiénes mandaban ese sobre, lo estaba. Pero recordemos que hasta dentro del ejército hay una palabra que dice: al mando no se le dan problemas, se le dan soluciones. La política es algo muy similar. Al alcalde, al gober, al presidente, no le des problemas, dale soluciones, que para eso se te paga. Entonces, la decisión de unas cuantas personas afectó la historia de todo un país, la vida de muchas y muchos mexicanos y el rumbo de toda una sociedad. Hasta aquí llegamos con el episodio del día de hoy. ¿Algo que quieras anexar, carnal? Ya para concluirlo, nos alargamos. Este episodio estuvo larguito, pero creo que estuvo entretenido. Quiero agradecer a todos, Gafe, que llegaron hasta el final de este video. Esperemos les haya gustado esta nueva temática que va a haber entre las líneas, porque han sido muchas horas de investigación por parte del buen Gafecito, de su servidor, y también mucho más edición de parte de Migue, que se la está rifando. Si no les gustó este nuevo formato, vayan y den las gracias a Migue, pero también invitarlos a que vayan y nos sigan en nuestras diferentes redes sociales que se encuentran aquí en la descripción de este video. Desde su inicio, en 2006, la guerra contra el narcotráfico ha dejado una huella profunda en México. Los operativos militares y las capturas de capos importantes han marcado hitos significativos, pero el desafío persiste. Es crucial que México continúe buscando estrategias más humanas y efectivas. Gracias por acompañarnos en este análisis. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.